une en alianza estratégica con Caracol Radio con el fin de fortalecer el Estado Social de Derecho, realiza el segundo debate electoral 2011, La Verdad Frente a Frente, espacio donde la opinión pública podrá conocer las propuestas de los 4 aspirantes a la gobernación de Risaralda. En este ejercicio periodístico me acompaña nuevamente Ernei Ocampo Cardona, director de Noticias Caracol Radio Pereira. Ernei, buenas noches. Andrés, buenas noches a los invitados. Muy bien, ustedes ya conocen la metodología. Tendremos un especial de 1 hora en la que formularemos preguntas de alta pertinencia para el departamento. En una tómbola, en una urna de cristal, se han ubicado 15 balotas correspondientes al mismo número de preguntas. Los candidatos deberán responder la misma pregunta en un tiempo máximo de 45 segundos. Para las demás preguntas, el candidato contiguo responderá de primero y así de manera sucesiva. En algunos momentos del debate se generarán contrapreguntas por parte del equipo periodístico, cuya respuesta tendrá un tiempo máximo de 20 segundos. Para el inicio del debate, los candidatos han sido ubicados en estricto orden alfabético de sus apellidos. Los candidatos tendrán un reloj de aviso que comenzará a sonar 15 segundos antes de terminar su tiempo límite de respuesta. Una vez concluye este lapso, la cámara de televisión y el micrófono del candidato que en ese momento esté respondiendo quedará completamente bloqueado. Para una segunda parte de la metodología del debate, los aspirantes responderán una serie de 5 preguntas para respuestas cortas, de sí o no, únicamente. Posteriormente, cada candidato tendrá la oportunidad de escoger a otro de los contendores, de los candidatos que lo acompañan, y formularle una única pregunta de su entera elección, para un tiempo de respuesta máximo de 45 segundos, con derecho a contrapregunta por parte del equipo periodístico y un tiempo de respuesta no superior a los 20 segundos. Comencemos entonces presentando el perfil de cada uno de los aspirantes que nos acompaña esta noche. Marta Cecilia Alzate, candidata a la gobernación, Movimiento Mira, odontóloga y diplomada en alta gerencia pública. Alberto Arias Dávila, candidato a la gobernación, Partido Liberal, economista. Carlos Alberto Botero, candidato a la gobernación, Partido UNIR, médico especializado en gerencia de servicios de salud. Sigifredo Salazar Osorio, candidato a la gobernación, Partido Conservador, abogado especializado en derecho administrativo. Doctora Marta Cecilia Alzate, candidata del Mira, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Andrés, muchas gracias por la invitación. Buenas noches, Ernei Ocampo, a todos los demás candidatos a la gobernación y a ustedes televidentes. Doctor Alberto Arias Dávila, candidato del Partido Liberal, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches a todos los televidentes, a todos los periodistas presentes, a mis colegas aspirantes a la gobernación, un cordial saludo para todos. Doctor Carlos Alberto Botero López, buenas noches, bienvenido, candidato del Movimiento UNIR. Buenas noches a todos, un saludo muy especial a los amables televidentes, a Andrés, doctor Ernei, a los candidatos a la gobernación, mis colegas, y a todo el equipo de trabajo, un saludo muy especial. Doctor Sigifredo Salazar, candidato del Partido Conservador, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, un saludo para todos los televidentes de manera muy especial, para los periodistas, para usted Andrés y para Ernei. Muchas gracias. Candidatos, por favor, atentos, público televidente y los radioyentes que sintonizan hasta ahora a través de la básica de Caracol 950 AM. Por favor,
que gire la tómbola para conocer la balota que nos dice el número de la pregunta, del tema y de la pregunta con el que iniciamos este debate. La balota es la número 12. Tema: Tratado de Libre Comercio. ¿Cómo piensa preparar al departamento de Risaralda en términos de competitividad de cara a una inminente firma del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos? Responde inicialmente la candidata del MIRA. El Tratado de Libre Comercio es una oportunidad que tenemos para poder exportar nuestros productos, para tener esa relación con el gobierno de los Estados Unidos, pero nos toca preparar al departamento de Risaralda en el tema de infraestructura vial, en el tema férreo también. Infortunadamente hemos desaprovechado estos 7 años donde podíamos haberle dado desarrollo al departamento para que pudiéramos estar al día en este tratado. Por otro lado, hay que reactivar la agenda interna porque esa agenda interna es fundamental para poder negociar. Doctora Marta Cecilia, un departamento como el nuestro que tiene vocación agrícola, en donde tiene elementos muy frágiles como la ganadería, que se ha ido cambiando, por ejemplo, la caficultura a pastos. Se dice que el tema de los lácteos y de otros productos agrícolas realmente son los grandes problemas, porque recordemos que los países más desarrollados son los que más subsidian la agricultura. Aquí es al contrario. ¿Cómo hacerlo? Es necesario que en el tema del sector agropecuario seamos competitivos, porque eso es lo que le va a dar esa competitividad, ese desarrollo al departamento. ¿Pero cómo? Vamos a buscar que a través de esas alianzas productivas, ese apoyo de nuestro gobierno a cada uno de estos sectores en el tema ganadero, podemos reactivar la economía desde allí, podemos trabajar arduamente. Gracias, doctora Sate. Concluyó su tiempo. Le corresponde el turno al candidato del Partido Liberal, doctor Alberto Arias Dávila. Llevamos varios años esperando la firma del Tratado de Libre Comercio. Ahora, cuando lo aprobó la Cámara de Representantes, hoy estamos diciendo que nos debemos preparar para afrontar el Tratado de Libre Comercio. Nuestro departamento no es competitivo para llevar los productos agrícolas, los productos industriales a otros países. ¿Qué hay que hacer? Desarrollar la base tecnológica, crear nueva infraestructura productiva, trabajar de la mano con los empresarios, echarle mano al plan regional de competitividad que trae unos sectores que son promisorios, pero lo más importante es educar a nuestra gente para entrar a la globalización. Si estamos preparados internacionalmente. Doctor Arias, eso suena bien y si usted es el próximo gobernador, qué bueno que se pueda materializar, pero Risaralda es un departamento pobre. ¿De dónde piensa sacar los recursos? Los recursos deben venir de regalías y del gobierno nacional. ¿No de más impuestos para los risaraldenses? No, es que los impuestos de los departamentos están muy definidos claramente cuáles son las 4 rentas por impuestos. Lo que se requiere hoy es echarle mano a los recursos que vienen de la ley de regalías que fue aprobada recientemente por el... Gracias, doctor Alberto. Le corresponde el turno al doctor Carlos Alberto Botero del Movimiento Unir. Un saludo a los oyentes de Caracol. Es claro que lo único que tenemos que hacer es revisar el Tratado de Libre Comercio en las condiciones que ha sido negociado. Revisar los sectores de la economía que nos favorecen ese Tratado de Libre Comercio, los sectores más fuertes de nuestra economía. Y aquí el agro definitivamente es un factor y un sector importantísimo que tenemos que desarrollar, generando obviamente unas fuentes y unos procesos de desarrollo importantes con asesoría técnica y con una productividad adecuada. Darle la infraestructura que requiere esa competitividad que necesita nuestro departamento. Colombia, tercer país de América más atrasado en vías, y Risaralda no es ajeno a eso. Unas buenas vías para sacar esos productos del campo. Y obviamente tenemos que educar a nuestra gente en los sectores con pertinencia, en los sectores que la economía permite, a un tratado de libre comercio y la competitividad interna también. Doctor Carlos Alberto, el caso, por ejemplo, del café, pues cuyo valor agregado definitivamente no lo permiten los países más desarrollados o las torrefactoras. Y en el caso, por ejemplo, en materia de infraestructura, ¿qué le diría usted, por ejemplo, a una persona que vive en Pueblo Rico o a una persona que vive en Mixtató? Es decir, ¿de qué manera el gobierno departamental realmente va a apoyar para que esa persona sea competitiva frente a lo que se nos va a venir con este tratado? En compañía del Comité de Cafeteros de Risaralda, del SENA, llevaremos asistencia técnica adecuada y recursos importantes para que el café sea de una variedad que sea
apta para que no le dé rolla, obviamente, y obviamente darle un mercadeo adecuado apoyado por el gobierno departamental, el Comité de Cafeteros y el SENA para una educación pertinente en esa competitividad. Gracias, doctor Botero. Le corresponde ahorita el turno al candidato del Partido Conservador, el doctor Sigifredo Salazar. Adelante, 45 segundos. Esta va a ser una oportunidad muy importante para el pueblo risaraldense y tenemos que prepararnos sobre todo en dos frentes. Educación. Tenemos que educar al pueblo risaraldense, sobre todo con mente innovadora y empezar a trabajar en investigación. Segundo, trabajar en infraestructura. Necesitamos un plan departamental de vías que nos vuelva competitivos y que conecte a Risaralda con la nación y con el mundo. Y trabajar en la fortaleza, los frutos exóticos y las flores exóticas que podemos vender hacia afuera, que son competitivas, y trabajar con los cafés especiales, sobre todo el café especial que tiene un valor agregado en el mercado internacional y nacional. Doctor Sigifredo, se dice, y lo dicen los expertos, Pereira, el departamento de Risaralda tiene un atraso de por lo menos 50 años, aunque llevamos menos, pero estamos totalmente atrasados. Si usted mira, por ejemplo, el departamento de El Quindío, hoy todas las vías están pavimentadas. Si usted mira la cantidad de kilómetros pavimentados, por ejemplo, en el departamento de Caldas, nosotros realmente tenemos un problema gravísimo. Y si no hay infraestructura, ¿cómo competir a lo que se nos va a venir? El macroproyecto que tenemos en nuestra administración va a ser el plan departamental de vías, donde vamos a conectar el campo con los cascos urbanos con el área metropolitana y al departamento con la nación y el mundo. Y pensamos pavimentar 100 kilómetros de vías terciarias en nuestro departamento de Risaralda, para ser competitivos, para la productividad y para el turismo en el departamento. Tiempo, doctor Salazar, muchas gracias. Vamos a la siguiente pregunta, por favor, gira la urna de cristal, nuestra tómbola, para conocer el tema y la pregunta correspondiente. Muy bien, la balota es la número 8 y corresponde al tema de seguridad. Inicia respondiendo el doctor Alberto Arias Dávila, candidato del Partido Liberal. La pregunta es: ¿cómo garantizar la seguridad en los municipios de Risaralda? Combatir la presencia de grupos al margen de la ley y bandas delincuenciales que actualmente operan en algunas áreas del departamento. 45 segundos. Para hablar de competitividad, desarrollo, libre comercio, necesitamos municipios seguros y promisorios. Hay que formular políticas de convivencia ciudadana que le permitan a la población desarrollar sus labores en armonía y con seguridad. Pero lo único que nos lleva a la seguridad es una justicia social, una equidad social. Colombia hoy es uno de los países más desiguales de Latinoamérica. Igualmente Risaralda tiene un 45.3% de pobreza. Entonces hay que llevar desarrollo allí, hay que llevar educación, hay que hacer el mantenimiento a las vías, hay que brindar cohesión social a todo el departamento y a toda su comunidad. Gracias, candidato. Le corresponde ahorita el turno al doctor Botero. Ya lo hicimos y lo demostramos. En el año 2004, que habían grupos alzados en armas en nuestro departamento, hicimos una gestión para traer la Brigada Móvil 14 al occidente del departamento, los límites con Antioquia y con el Chocó, y en el año 2006 ya estaba limpio el mapa de grupos alzados en armas en nuestro departamento, incluso en Quinchía. Hicimos una tarea importantísima con el Ejército de Colombia. Aumentamos el pie de fuerza de 1.050 habitantes por cada policía que había, dejamos un policía por cada 620 habitantes. Pero también hay que complementarlo al tema de seguridad, con educación en la familia, con generación de empleo para que la familia no se disperse. Hoy, 130.000 risaraldenses están en España por falta de oportunidades acá. Esta desunión familiar lleva también a que sea un caldo de cultivo de estos niños y jóvenes para llegar a la delincuencia. Tenemos que controlar y combatir esto con empleo, con seguridad y con educación en forma adecuada para todos los risaraldenses, también una oportunidad. Doctor Botero, la situación social y económica, se dice que mientras en el área metropolitana hay un gran desarrollo, hay un gran atraso en los municipios del occidente del departamento, y allí es donde está precisamente el problema. Es decir, no es un problema de meterle más pie de fuerza ni más policías. Lo que estamos notando es un problema de carácter social. ¿A qué se compromete? Son las dos cosas. Por eso, cuando sacamos los grupos alzados en armas, hicimos la vía Santa Decía de San Antonio del Chamí y generamos dos polos de desarrollo, Pueblo Rico y Mistrató, generando una tranquilidad importante en todos los sectores, dando obviamente una rentabilidad social, llevando generación de empleo a través de una política agropecuaria importante y a través de mejorar los sectores de la economía de estos dos municipios y del occidente del departamento en forma adecuada.
Le corresponde ahorita el turno al doctor Sigifredo Salazar, del Partido Conservador. Bueno, tenemos varios frentes. Primero, ejercer las funciones de policía, trabajar de la mano de la Policía Nacional y del Ejército Nacional, restablecer la Brigada Móvil 14 en el occidente del departamento para que no tengan problemas de orden público, trabajar en seguridad urbana en las ciudades del área metropolitana, trabajar en inversión social, trabajar en desarrollo económico y generación de empleo. Gracias, candidato. Ahorita le corresponde a la candidata Elmira la misma pregunta, 45 segundos. Es importantísimo la recuperación del sector agropecuario. Nuestro campo está abandonado, por eso tenemos que darle todo el apoyo a nuestros pequeños y medianos productores en el tema de la comercialización. Hay que apoyar el campo en la parte de agroindustria, así generamos oportunidad económica y social. Y es indiscutible que hay que hacer también el fortalecimiento del apoyo a las fuerzas militares y a todas las instituciones de seguridad del departamento. Doctora Marta Cecilia, todos hablan de fortalecer el campo, de trabajar en el campo. Resulta que, ¿qué le podemos decir a un campesino que vive en Apía, que vive en Quinchía, cuando si produce pimentón, hoy en las grandes cadenas un kilo de pimentón vale 5.000 pesos y cuando lo trae a vender le dan 400 o 500 pesos? ¿Qué vamos a hacer? Porque es que aquí el problema es mayor a lo que de pronto estamos pensando y estamos haciendo como el papel del mago, sacamos y sacamos y sacamos, pero ¿qué? Lo que tenemos que hacer es crear esa dirección de mercadeo, donde vamos a monitorear los mercados, donde vamos a saber qué cultivos se requieren para la oferta y la demanda, y de esa manera vamos a direccionar las ventas de los productos y a direccionar la producción en el campo, y nuestros campesinos van a tener ese apoyo con esa figura de acopio en cada municipio. Gracias, candidata. Estamos en el debate electoral 2011 con los aspirantes a la gobernación de Risaralda, una alianza estratégica entre el canal UNE y Caracol Radio. De esta manera buscamos desde estas dos compañías, desde estas dos tribunas de opinión, fortalecer el Estado social de derecho. Vamos con la siguiente pregunta, por favor. Gira la balota. Y la pregunta es la número 7. El tema, vivienda de interés social. ¿Cuántas viviendas de interés social y de interés prioritario se compromete a desarrollar en el departamento? Su argumento, por favor. Iniciamos con el doctor Botero. Creamos en el 2005 la empresa promotora de vivienda del departamento de Risaralda y construimos cerca de 1.500 soluciones de vivienda. Ayudamos a 52 planes de vivienda de interés social, ya sabemos cómo hacerlo e hicimos los pisos dignos. Hoy, la empresa lleva sin hacer una vivienda 3 años y medio. Vamos a recuperar nuestra empresa promotora de vivienda del departamento. Generaremos más o menos unas 1.500 viviendas de interés social y actualizaremos, llevaremos a su punto de posibilidad de subsidios a más de 30 planes de vivienda que también están estancados en el departamento de Risaralda. Esta vivienda de interés social será una prioridad de nuestro gobierno, apalancada con el gobierno central, que hoy tiene suficientes subsidios para desarrollar estos procesos. Ya tenemos la experiencia, sabemos cómo hacer el tema de vivienda en nuestro departamento. Gracias, doctor Botero. Le corresponde ahorita el turno al candidato del Partido Conservador. Hoy nuestro departamento de Risaralda tiene un déficit de vivienda de alrededor de 20.000 unidades de vivienda de interés social y de vivienda de interés prioritario, y de un déficit de 24.000 viviendas para llevar mejoramiento de vivienda. De la mano de la locomotora de vivienda del presidente Santos, que piensa construir 1 millón de viviendas, y de la mano de los municipios pensamos construir por lo menos 2.000 viviendas en el departamento de Risaralda, pero siempre trabajando de la mano de las diferentes entidades nacional y del orden municipal. Gracias, candidato. El turno es ahora para la candidata Elmira, doctora Marta Cecilia. Fundamental es hacer un ajuste en la promotora de vivienda. La promotora de vivienda no ha hecho su real desempeño, ya se comprometieron unas vigencias futuras para unos planes de vivienda que ya están comprometidos en el departamento de Risaralda. Nos toca redireccionarla, nos toca ubicar al departamento en este tema de vivienda, por lo que tendríamos que analizar puntualmente y sería algo poco serio decir en este momento cuántas viviendas vamos a construir. Doctora Marta Cecilia, me llama la atención que 2 de los aspirantes a la gobernación han estado en la asamblea, es decir, la asamblea es coadministradora del gobierno. ¿Por qué no se ha hecho? ¿Por qué no se ha propuesto antes? ¿Por qué ahora sí y antes no?
Muchas gracias por la pregunta, Ernei, pero desde en su momento hice el llamado de atención, no aprobé las vigencias futuras que se comprometieron en el proyecto de ordenanza para la construcción de viviendas, porque no me pareció que era un proyecto adecuado para comprometer ese dinero y dejar la próxima administración amarrada. Además, se ha hablado acá en este debate que antes se habían hecho 1.500 viviendas y que en este gobierno no se han hecho las viviendas. ¿En dónde está el debate para denunciar del por qué no se han hecho las viviendas? Ya se ha hecho desde la corporación, Ernei, es lamentable que el anterior gerente nos dijo que iban a entregar solamente 50 Pero viviendas. le han preguntado a la Contraloría qué está pasando, qué está ocurriendo. Ese Porque debate gravísimo. ya se hizo, claro, eso es muy grave y ese debate ya se hizo desde la corporación. Fuimos unos de los que adelantamos ese proceso y el llamado de atención. Gracias, candidata. Cierra este periplo de respuestas el candidato del Partido Liberal, el doctor Alberto Arias. En nuestro programa de gobierno inscrito en la registraduría hemos dejado claro que vamos a construir 5.000 viviendas nuevas y 10.000 mejoramientos de vivienda, pero eso lo hace la gobernación en asocio con el gobierno nacional, con esos subsidios del gobierno nacional y articulado con las alcaldías. El déficit de vivienda tan alto que hoy presenta nuestro departamento, que en este gobierno no fue posible construir ninguna vivienda, bien sea por falta de presupuesto, por problemas de uso del suelo, nosotros nos comprometemos a trabajar con proyectos para jalonar recursos del gobierno nacional y de gobiernos internacionales a fin de desarrollar la vivienda en nuestro departamento. Doctor Alberto Arias, usted fue director de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda y en el tema de vivienda hoy se habla de que debe ser, el Banco Mundial está reclamando, dice, me comprometo con viviendas en el eje cafetero, pero siempre y cuando sean acordes con el medio ambiente. Es decir, ¿por qué no se han hecho? ¿Por qué no se han desarrollado? ¿Qué va a pasar con la vivienda, por ejemplo, de carácter rural? Un campesino para tener una casa se tiene que venir para la ciudad, se tiene que venir para la zona urbana porque no hay proyectos importantes en la zona rural. Uno de los factores de la migración del campo a la ciudad es la falta de vivienda digna en los municipios. Nos comprometemos nosotros a trabajar vivienda digna con saneamiento básico. ¿Por qué no se ha hecho? Hay que preguntarle a los gobernantes anteriores que no le pusieron la mano a la vivienda del campo, a una vivienda digna integral. Doctor Alberto Arias, es cierto que, como usted dice, se requieren recursos y gestión ante el gobierno nacional. ¿Usted cree que existe el ambiente a nivel parlamentario, en el caso de que usted sea gobernador, propicio para que esa gestión pueda ser adelantada de la mano de los congresistas? El compromiso de nuestros congresistas, de nuestros parlamentarios, debe ser total con el departamento de Risaralda, independientemente de quién llegue a la gobernación del departamento, porque ellos son elegidos para servirle a la comunidad y ese es el compromiso también de los gobernantes, hacer un gobierno con rentabilidad social y esa rentabilidad social se manifiesta articulando. Ese compromiso lo vienen hablando hace 20 años y nunca nadie los ha puesto de acuerdo. Parece una torre de Babel, cada cual tiene su propio idioma, pero hasta el momento veo que se reúnen después de elegidos, pero de ahí en adelante todo el mundo por su lado. Es decir, ¿cómo comprometerlos? ¿Cómo hacerlo? Pues esa pregunta es especial para la clase política en general, porque se comprometen se comprometen a desarrollar unas políticas en campaña, con lemas de campaña, son elegidos y se olvidan del electorado. Yo no soy apolítico, yo soy un hombre político, soy un político nuevo que se está comprometiendo con la comunidad. Muchas gracias, candidato. Vamos a girar ahorita la tómbola para conocer la nueva pregunta y en esta oportunidad responde inicialmente el doctor Sigifredo Salazar, candidato del Partido Conservador. Y la balota es la número 6. Tema, señores candidatos, turismo. ¿Qué iniciativas adelantaría durante su gobierno para la promoción y venta internacional del departamento de Risaralda y sus potenciales turísticos? Bueno, primero hay que trabajar en región. Si queremos ser fuertes turísticamente, no lo podemos hacer de manera aislada. Hay que trabajar en región del eje cafetero y ahora que fuimos declarados paisaje cultural cafetero por parte de la UNESCO, para trabajar la ruta del café, donde tenemos mucha fortaleza. En el departamento de Risaralda tenemos a un Santa Rosa con los termales, a unos municipios del occidente que son el Chocó biogeográfico cordillerano y la cultura y arquitectura cafetera que realmente va a traer muchos turistas y muchos ingresos para la familia risaraldense.
Escúcheme, candidato, son 47 municipios de 3 departamentos que incluso tienen que alinear sus POT, sus planes de ordenamiento territorial. A veces no podemos con la casa, vamos a poder con la del vecino. Tenemos que trabajar y para eso vamos a gerenciar el departamento de Risaralda y trabajemos con los gobernadores de Caldas y Quindío y del Valle, porque son 47 municipios de los 3 departamentos y de varios municipios del norte del Valle. Trabajando, cuando seamos elegidos, empezamos a trabajar con los alcaldes electos, gobernadores electos, para que todos caminemos en el mismo sentido y seamos competitivos a nivel nacional y a nivel internacional. Pero para ustedes, como candidatos y como personas que han estado en la Asamblea, ¿qué es competitivo en materia, por ejemplo, turística? ¿Qué podemos ofrecer ahorita que la UNESCO nos ha dicho que somos paisaje cultural cafetero, patrimonio de la humanidad, cuando ni siquiera somos bilingües? Es que eso, tenemos que trabajar en un plan departamental de turismo, un plan regional de turismo, donde tenemos que preparar a la población en gastronomía, prepararla para que atienda bien a los turistas, trabajar en la segunda lengua, en el inglés. Es toda una serie de obras y de inversión en el ser humano y obras como el plan departamental de vías y el plan regional de vías, donde le demos una garantía a los turistas. Gracias, candidato. Le corresponde el turno a la candidata Elmira. La misma pregunta. No podemos desconocer los avances de la Agenda Malabar, donde quedó uno de sus proyectos que era el tema turístico. Por eso hay que adelantar todo ese proceso en conjunto de la región para promover el departamento de Risaralda en su marketing, que es Risaralda algo nuevo siempre. Esa marca de Risaralda se tiene que vender en el mundo, somos responsables de hacerlo y lo voy a hacer desde la gobernación de Risaralda, promoviendo también el plan estratégico de bilingüismo, porque es necesario, está dentro de mi programa de gobierno, porque para ser globalizados necesitamos ser competitivos, tenemos que estar en el tema de bilingüismo. Por otro lado, no podemos desconocer tampoco lo que nos ha dado la UNESCO, que es el reconocimiento del paisaje cultural cafetero. Habrán unos ajustes, hay que hacer. Candidata, la misma inquietud que yo le formulaba ahorita al doctor Sigifredo. ¿Cómo poner de acuerdo a tanta gente? Porque, con todo respeto, cuando están en campaña, la cosa es a un precio, pero cuando ya se es gobernador, pareciera que cada departamento trabajara por el interés propio y no del vecino. Es verdad, pero la Agenda Malabar tiene unos resultados positivos. Dentro de ese acuerdo que se logró en la región está el tema de turismo y hay que aprovechar eso, Andrés, porque es que ya se hizo un adelanto de región en este tema de agenda. Gracias, candidata. El turno es ahorita para el candidato del Partido Liberal. Hoy se habla mucho del turismo, del agroturismo, del turismo de naturaleza. Hay unos gremios especializados para el manejo del turismo. Hoy venimos hablando de la ruta del café, hay que apoyar la ruta del café. He venido proponiendo la ruta de la biodiversidad, trabajar de la mano con los gremios del turismo, entregarle las herramientas y que el Estado conjuntamente trabajemos con los gremios especializados en turismo y potencializar nuestro departamento. Hoy el departamento es un atractivo turístico a nivel nacional, es un destino acogedor, y lo que más requerimos son atractivos turísticos, y a través del departamento reconocido como bosque modelo. Tiempo, candidato. Doctor Alberto Arias, es como retomar otra vez el tema de las obras de infraestructura. Se nos vino el invierno y estamos sin vías. Están otra vez colapsadas las vías. Tenemos graves fallas geológicas. ¿A dónde vamos a ir y hacia dónde vamos a ir? El problema de las vías viene desde hace 10 años, las vías sin mantenimiento. Nosotros hemos venido hablando de circuitos geoambientales para el desarrollo. ¿Ruta del café por dónde? Pues los 3 departamentos han venido trabajando la ruta del café. Hoy la ruta del café le ha correspondido al gremio turístico de nuestro departamento. ¿Pero por dónde? Por donde puedan pasar. ¿Transbordando los derrumbes? Hay que hablar de ecoturismo, de turismo de naturaleza. Yo no solo estoy hablando del turismo por la malla vial a través de vehículos, nosotros debemos hablar de turismo extremo, de deportes que permitan a la gente disfrutar del paisaje, disfrutar de la belleza escénica que tiene nuestro departamento. Pero con turismo extremo. Con toda clase de turismo, agroturismo, ecoturismo. Sí. Candidato, yo le agregaría una pregunta aparte de la que acaba de formular mi compañero. Usted dijo que Risaralda es un departamento turístico. Con todo respeto, yo pienso que no. Yo creo que el departamento turístico por excelencia ha sido el Quindío, pero porque lo han sabido vender, no porque sea un departamento más bello, más verde que el nuestro. ¿Cómo competir sanamente por una región turísticamente altamente competitiva? Apoyar
al gremio turístico, a la Cámara Colombiana de Turismo, brindarle ese apoyo que hoy están reclamando, que no tienen créditos a través del sistema financiero, apoyar y hacer gestión para que ellos desarrollen la labor, porque es que un gobernador, un estado no lo puede hacer todo, se tiene que asociar con los especialistas. Gracias, candidato. Y concluye este ciclo de respuestas el doctor Carlos Alberto Botero. La Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad que creamos en el año 2005 generaba un proceso de turismo importante, local y externo. Un proceso de turismo que tiene que ver con turismo ecológico, turismo de aventura, podemos hacer turismo religioso y cultural en el caso de Santa Rosa de Cabal. Y obviamente, ¿qué hace el gobierno departamental? Apoyar al sector privado en desarrollo de esos procesos. Obviamente, estimulando a través de generación de una infraestructura adecuada. Por ejemplo, cuidando nuestro aeropuerto Matecaña para que la gente llegue a un sitio específico para desarrollar su turismo. Igualmente, el parque de flora y fauna que tenemos que impulsar y desarrollar en forma adecuada con los termales para hacer un proceso de regionalización. Y sí se puede hacer la regionalización, y lo hicimos en el gobierno pasado, con el Parque Ucumarí y con el Parque Natural de los Nevados, en compañía de Caldas y con familiares de Risaralda y de Caldas. Escúcheme, candidato, ¿regionalización cuando cada departamento está exigiendo su aeropuerto? Por supuesto, es que no son excluyentes los procesos. Estoy hablando de turismo en el sentido de que nosotros hicimos una tarea en el gobierno pasado, es ponernos de acuerdo con el gobernador del Quindío y con el gobernador de Caldas. Hicimos una tarea importante para que el Parque Ucumarí y Parque de los Nevados fuera un trabajo que hiciéramos en conjunto con la empresa privada de nuestro departamento y de la región. Doctor Carlos Alberto Botero, pero volvemos a lo mismo. Hoy hay una discusión incluso en la misma asamblea en donde se dice que nos metemos en proyectos únicamente para darle puesto a los amigos. Y queda, por ejemplo, lo de la vía al mar. El gobierno habla de una vía al mar y todavía a nivel internacional está la discusión de cómo hacerlo y cómo llegar hasta allá. Entonces, en el caso del departamento de Risaralda, ¿cómo lo propone? ¿Cómo lo hizo usted cuando fue gobernador del departamento para que efectivamente hagamos ese tipo de turismo que usted está planteando? Hay macroproyectos importantes, como el caso de la vía al mar, que tienen que tener la anuencia del gobierno nacional, primero que todo. Y lo segundo, que tiene que entender que hay que fortalecer la inversión extranjera directa. Eso no se hace con recursos nacionales. Y por eso también en el turismo la inversión extranjera directa tiene que ser una fuente de ingresos importantes. Pero en compañía Pero siempre, desde acá, ¿cómo? por eso, Porque es que uno puede hablar de la plata del vecino y decir es que mi papá o alguien me la va a dar, pero ¿cómo? Nos tenemos que poner de acuerdo. Y para eso hay mesas de regionalización. Los comités regionales de competitividad de todo el departamento y los departamentos vecinos pueden hacer la tarea. Y en el caso de, por ejemplo, el Vía del Mar, hay 8 departamentos vinculados a ese proceso y se adelantó alguna cosa como los 14 kilómetros de la vía Pía a Pueblo Rico y ya están trabajando Santa Cecilia a Pueblo Rico en este momento. O sea que se pueden hacer procesos a través de conversaciones y de convenios. Gracias, candidato. Están ustedes viendo y escuchando el segundo gran debate electoral, candidatos a la gobernación del departamento de Risaralda, a través de la alianza UNE y Caracol Radio, Canal 3 de UNE y la básica 950 AM. Gira nuevamente la tómbola para conocer cuál es la balota que contiene el número de la siguiente pregunta. Y la pregunta es la número 11. Inicia este ciclo de respuestas nuevamente la candidata del MIRA. La pregunta número 11, el tema agricultura. ¿Generaría nuevos estímulos? Y de ser afirmativa su respuesta, ¿cuáles serían estos para incentivar el trabajo en el campo y con ello motivar que las familias campesinas permanezcan efectivamente en la zona rural con óptimos niveles de calidad de vida? Sí, porque es necesario que le brindemos a nuestros campesinos todo ese apoyo en la comercialización. Vamos a crear una banca de comercialización para el pequeño y mediano productor, donde sea esta figura garante de que el pequeño y mediano productor tenga tiempo su dinero y pueda seguir produciendo en el campo. Escúcheme, candidata, con todo respeto, es la respuesta que usualmente escucha uno de los aspirantes, pero ¿cómo se compromete usted para que a partir de enero de 2012 ese campesino que la está viendo en este momento a través de los 85.000 suscriptores que tiene UNE o de la amplia audiencia de Caracol Radio efectivamente pueda creer en la propuesta? La realidad es que nosotros vamos más allá de un discurso. He demostrado hechos durante todo este tiempo que he trabajado en la vida pública y en lo que yo me comprometo eso es lo que cumplo, y vamos a crear esa dirección de mercadeo para que sea una figura que nos ayude desde allí a articular todo ese proceso de comercialización para los pequeños y medianos productores, fortaleciendo ya unas... Gracias. Doctora Marta Cecilia, una cosa se piensa en Pereira
y no sé si la gente en Mixtató, en Quinchía, en Pueblo Rico lo están creyendo. Mire, la central de mieles la construyeron en Quinchía porque el jefe político de Quinchía estaba en un cargo acá, entonces creó las centrales de mieles, y resulta de que, ¿qué le va a decir al de Mixtató, al de Pueblo Rico o al de otro municipio que lleve mieles hasta allá? Es decir, cómo hacer cosas que realmente estén aterrizadas y que realmente estén como una verdadera solución y no simplemente como la responsabilidad que tiene el político de turno que alcanza un puesto en el gobierno. Tenemos que analizar los suelos y los climas que tienen cada uno de nuestros municipios, ver qué es productivo en cada municipio y desde ese punto de vista darle todo el apoyo a la producción en el campo. Pero el mercadeo, es decir, ¿qué hacer con esto? Es que ese mercadeo lo vamos a hacer desde la dirección de mercadeo que vamos a crear en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario porque no existe. Gracias, candidata. Le corresponde ahorita el turno al doctor Alberto Arias Dávila del Partido Liberal. Ya tocábamos ahora el tema de la agricultura y el tema del campo. Sí nos comprometemos a nuevos estímulos a nuestros campesinos, a fortalecer nuevamente la economía campesina, a reactivarla. Hoy es increíble que el departamento esté comprando la comida el 75% en otros departamentos, teniendo tierra y recurso humano, tierra productiva. ¿Qué hay que hacer? Es brindarle las oportunidades a nuestros campesinos para que desarrollen la actividad allí con los productos promisorios, con la vocación de esos municipios. Obviamente hay que eliminar el intermediario, hay que crear una comercializadora que está propuesta en mi programa de gobierno, Risaralda Comercializa. Y también tenemos un fondo para el desarrollo donde a todas las iniciativas productivas de nuestros campesinos. Tiempo, candidato. Doctor Alberto Arias, el pasado gobierno hablaba de las cadenas productivas, aquí se han hablado de las cadenas productivas, y hoy estamos hablando más pobreza hoy que antes. ¿Y qué decir de la situación que vive la gente del campo? No ha habido voluntad política ni acompañamiento de los gobiernos a todas las iniciativas productivas que tienen nuestros habitantes del campo. Mi compromiso es que todas las ideas de la comunidad los vamos a volver proyectos para desarrollar su vida en condiciones armoniosas, coherentes y que tengan un ingreso decente para vivir. ¿Ha habido acompañamiento desde las corporaciones? Desde las gobernaciones no he corporaciones autónomas. Las corporaciones autónomas no tienen ese papel según la ley 99 del 93. Solo se ha acompañado en lo que son biocomercio, agroecología, pero son proyectos pilotos. Gracias, candidato. El turno para el doctor Botero. Corresponde obviamente dar estímulos importantes al campesino de nuestro departamento y al empresario agroindustrial, pero obviamente con una cultura y una educación pertinente a lo que estamos haciendo, que es lo que nos ha faltado también, el cambio de la mentalidad. Los gobiernos y todos son aquellos gobiernos que cambian la forma de pensar de la gente, y en el campo hay que hacer un trabajo supremamente importante en nuestra cultura del campo. Pero el campo no solamente es ayudar en la asistencia técnica al campesino, es también educación, es también salud, es también una vivienda digna a través de aldeas fortalecidas que queremos hacer en el próximo gobierno. Obviamente esa asistencia técnica y darle herramientas como las vías que siempre hemos hablado aquí en esta tarea, el mercadeo de las ventas, formas como crío, siembro, como y ahorro que desarrollamos en el gobierno pasado, tenemos que estimularlos mucho más para el campesino se sienta bien atendido en su entorno y podamos desarrollar un proceso importante en ese desarrollo económico y competitividad del campo. Doctor Botero, usted hizo referencia en su respuesta a un cambio de mentalidad. ¿No cree que es un poco utópico pensar en un cambio de mentalidad de un departamento de la gente con hambre, con pobreza, sin infraestructura, en 4 años? Si lo considera utópico no estaría aspirando. Yo creo que tenemos que trabajar de la mano y es un proceso a mediano y largo plazo. Obviamente nosotros empezamos un proceso que no lo continuaron y eso ha sido el problema grave de nuestro departamento. Y también podemos apostarle a todas las cadenas productivas o a todos los productos. Hay que perfeccionar y profesionalizar el campo en unos 4 o 5 productos a los cuales damos el mercadeo importante y desarrollo de nuestro departamento. ¿Cuáles serían esos 4 productos? Hemos venido trabajando café, plátano, mora y lulo y aguacate para empezar, pero con el comité de cafeteros y con la gente que sabe del campo de otras entidades, desarrollar cuáles son las cadenas productivas altas para nuestro departamento. Mire, en el tema del café queda otra vez demostrado que las grandes cadenas, las grandes torrefactoras no están permitiendo colocar valor agregado. Aquí estamos hablando de unos cafés de origen, pero realmente, es decir, acá en el departamento ha sido incipiente. Por ejemplo, en su gobierno, ¿qué se hizo sobre esto? Porque si miramos un poco más adelante, en el caso, por ejemplo, del plátano, miren las dificultades. Los luleros están empezando, pero se quebraron. Es decir, ¿qué hacer entonces? Mire, en el gobierno pasado, algunos sectores, por ejemplo, como Altagracia, le vendían café especial al Japón. Algunos sectores como Apia vendían café especial a los Estados Unidos.
Ahí se desarrolló un proceso importante, falta mucho por hacer y por eso tenemos que complementar con valores agregados como la agroindustria. El tema de la mora del lulo, ya 620 familias ya conectadas con Postobón a través de una alianza importante para que mantener el precio de sustentación y vender la mora del lulo. El tema Tiempo, candidato. Le corresponde el turno al doctor Sigifredo Salazar, del Partido Conservador Colombiano. Al campo hay que volverlo rentable, pero para hacerlo tenemos que trabajar en alianza, Estado, academia, sector privado. Ya tenemos el estudio de oferta ambiental donde sabemos que se puede sembrar en las determinadas veredas de los municipios del departamento de Risaralda. Tercero, hay que trabajar en comercialización. Primero vendemos y luego sembramos. Pero necesitamos un observatorio de mercadeo y de precios y también apoyo técnico y apoyo financiero a los campesinos del departamento, ayudándolos también con unas buenas vías, con educación, con salud, unas buenas condiciones de vida para que se queden allí en el campo risaraldense. En el campo científico, ¿qué se va a hacer? Nosotros somos agricultura de alta montaña, con unos problemas fitosanitarios gravísimos. Entonces, ¿qué se va a hacer? ¿Cómo van a comprometer ustedes, por ejemplo, en la universidad, la ciencia, para que efectivamente seamos competentes? Porque es que ahora no es solamente lo que tenemos hoy, hay que pensar en un tratado de libre comercio con los Estados Unidos que se nos vino y un tratado de libre comercio con España que está hablando de lácteos y seguramente muchos otros. Vamos a invertir en ciencia, tecnología e innovación más de 20.000 millones de pesos, donde vamos a investigar, vamos a traer investigación pero aplicada para la agroindustria, para darle valor agregado a los productos del campo, para trabajar en metalmecánica, para trabajar en turismo. Pero 20.000 millones de pesos para entregárselos ¿a quién? Para trabajar con las universidades, para empezar a hacer investigación desde la escuela. Tiempo, candidato. Gira entonces la tómbola para conocer la nueva pregunta que nos arroja el cuestionario. Estamos escuchando y viendo debate electoral 2011, candidatos a la gobernación de Risaralda. La pregunta es la número 10. Hospital Universitario San Jorge de Pereira. Inicia la ronda de respuestas el candidato del Partido Liberal, el doctor Alberto Arias Dávila. El Hospital Universitario San Jorge definitivamente está en coma. ¿Qué acciones emprenderá durante los primeros 6 meses de su gestión para atender la crisis actual económica que enfrenta y poder así brindar atención oportuna y de calidad a sus pacientes? Nosotros hemos propuesto en nuestro programa una mesa para volver el San Jorge hoy rentable y que siga prestando los servicios que otrora prestaba. Un déficit de 36.000 millones de pesos nos llama a la reflexión. Dos o tres reestructuraciones, que fue más malo el remedio que la enfermedad. Nosotros debemos hacer gestión como gobernantes para que los dineros que son del hospital lleguen al hospital en su oportunidad, en debida forma, y que la Secretaría de Salud haga la auditoría que manda la ley. Pero ¿de dónde va a sacar la plata? Mire, el solo pasivo pensional, se habla hoy del Hospital Universitario San Jorge y seguramente el médico Botero lo debe saber, hablan de 24.000 millones de pesos y que ya por lo menos han eliminado un poco las cooperativas, pero que eso se llenó de cooperativas. ¿De dónde vamos a seguir sacando plata como el mago? Y sacamos, ¿de dónde? Hay rentas con destinación específica para la salud. Por ejemplo. Lo que pasa es que los dineros, las transferencias, los dineros no los han aplicado en debida forma. El hospital hoy es rentable, lo que pasa es que la plata no le llega, se queda en el FOSIGA, se queda en otras instituciones financieras. Hoy la plata de la salud está destinada a otros menesteres. Lo que debemos hacer nosotros es la gestión. Tiempo, candidato. Le corresponde el turno al candidato del Movimiento UNIR, doctor Carlos Alberto Botero. Conozco a profundidad el hospital, fui gerente 6 años y como gobernador 4 años fui presidente de su junta directiva. Aquí hay 2 problemas básicos. Hay que hacer una inyección importante al hospital de recursos propios del departamento de Risaralda, como lo hicimos en el año 2004, porque hay 700 hoy consultas externas de neurocirugía represadas que no podemos esperar que la gente se muera para esperar a ver qué solución le damos a través de mesas o de conversatorios. Aquí tenemos que entrar a inyectarle una plata importante al San Jorge para esas consultas y para empezar a mejorar la calidad y en el transcurso del tiempo obviamente perfeccionar la mejor calidad de atención, pero también tenemos que ver como gobernantes locales ser partícipes y ser obviamente defensores de nuestro departamento en un cambio estructural del sector salud del país, que nos presentado ya 2 veces al gobierno nacional. Esperamos que este gobierno nos escuche cómo debe ser el cambio estructural, con recursos de oferta y de demanda. Tiempo, candidato. Doctor Carlos Alberto Botero, el tema del hospital no es un problema de generación espontánea, es un proceso, y se han hecho procesos de reingeniería. Usted ha sido arte y parte de este problema.
¿Por qué el problema y por qué no se ha hecho nada? ¿Y qué hizo su gobierno? Mire, muy claro, el gobierno le inyectó al Hospital San Jorge con un convenio importante, 34.000 millones de pesos, y salvamos nuevamente al San Jorge de Pereira. Hace 4 años el San Jorge no estaba en esas condiciones como las encontramos hoy. Hicimos una tarea estructural. ¿Qué se hizo la plata? Pues se lo entregó al San Jorge y se atendieron, se salvaron muchas vidas con esos recursos, porque si no, muchos muertos habrían en el departamento de Risaralda en esos recursos. Lo que pasa es que el hospital tiene un problema también estructural, como todos los hospitales públicos del país. ¿Por qué las cooperativas? Las cooperativas fueron una posibilidad que se abrieron en un momento determinado. Yo en el gobierno nuestro no tuvimos. Tuvimos empresas de servicios temporales y a través de outsourcing algunos servicios para disminuir los costos hospitalarios. ¿Y no es lo mismo? No es lo mismo. Cooperativa es una cosa y las empresas de servicios temporales son otro tipo de actividad distinta. Sin embargo, hoy lo que tenemos que revisar es el número de administración de personal que tiene el San Jorge de Pereira. Tiempo, candidato. Le corresponde el turno al candidato del Partido Conservador. Bueno, lo primero es llamar a la clase dirigente del departamento porque tenemos que renegociar el convenio de desempeño que yo creo que le está causando perjuicios muy grandes al departamento. No puede prestar otros servicios por este convenio de desempeño. Segundo, administrarlo bien. Respetar el concurso para que el gerente que llegue al Hospital Universitario San Jorge pueda trabajar técnicamente. Como gobernador seré presidente de la Junta Directiva y en el primer semestre tendré 2 reuniones para trazar el rumbo general del Hospital Universitario San Jorge, llegando hasta cierto punto y ahí para allá seguirá la parte técnica para que el Hospital Universitario San Jorge siga siendo patrimonio del pueblo risaraldense. Gracias, candidato. Cierra esta ronda de respuesta la candidata del MIRA, doctora Marta Cecilia. Es necesario fortalecer el nivel 1 de atención primaria, el nivel 2 con el Hospital de Santa Mónica y el Hospital de la Virginia para descongestionar el San Jorge. El problema del San Jorge es la congestión que tiene él porque no está tratando solamente ese nivel de alta complejidad que es su función vital y de esa manera vamos a lograr que descongestionándolo el San Jorge sea operativo. Por otro lado hay que acabar con la intermediación no solamente en el término nacional que seguiremos trabajando para que los parlamentarios lo soliciten, sino la parte de intermediación de las cooperativas que ya el Plan Nacional de Desarrollo lo exige. Hay que acabar con las cooperativas en la contratación de los hospitales. Gracias, candidata. Están ustedes viendo y escuchando a través de UNE y de Caracol Radio, La Básica 950 AM, el gran debate electoral 2011 con los candidatos a la gobernación del departamento de Risaralda. Vamos ahora con la segunda parte del debate, señores candidatos. 5 preguntas por candidato para respuestas únicamente de sí o no. Vamos primero con las damas. En orden alfabético, doctora Marta Cecilia Alzate. ¿Sí o no, por favor? ¿Mantendrá la Casa Fiscal de Risaralda? Sí. ¿Mantendrá la política de entrega de mercados? Sí, pero mejorando. ¿Defenderá la minería artesanal? Sí. ¿Rescatará la Brigada 14? Sí. ¿Es usted partidaria de terminar la Corporación Autónoma Regional de Risaralda-Cárdenas? Sí. Gracias, candidata. Vamos ahorita con el candidato del Partido Liberal, el doctor Alberto Arias Dávila. 5 preguntas, doctor Alberto Arias, para respuestas concretas, ¿sí o no? Comenzamos. ¿Construirá el parador náutico de la Virginia? Sí. ¿Invertirá más dineros en la vía La Laguna del Otún? Sí. ¿Comprometería usted vigencias futuras? No. ¿Pagaría usted la actual deuda del departamento? Sí. ¿Habría apretón fiscal durante su mandato? No. Gracias, candidato del Partido Liberal. Recuerden, esta es la segunda fase del debate. Los candidatos a la gobernación de Risaralda responden sí o no. Vamos con el candidato del Movimiento Unir, el doctor Carlos Alberto Botero. Doctor Botero, ¿estaría usted dispuesto a cerrar el fondo editorial? Sí. ¿Haría usted barrida de funcionarios en la nómina de la gobernación para que el departamento de Risaralda sea viable? No. ¿Construiría usted una nueva vía a Marsella? No. ¿Se compromete a invitar a alguno de sus contendores actuales para formar parte de su gabinete? Sí. Gracias, candidato. Vamos ahorita con el último ciclo de preguntas para el doctor Sigifredo Salazar. En calidad de primer mandatario del departamento, ¿intervendría usted ante las comunidades indígenas para evitar que continúe la ablación del clítoris? Sí. ¿Se debe mantener el monopolio de los licores? No.
¿Se compromete usted a conseguir un socio estratégico para la Lotería de Risaralda para que sea rentable y viable a nivel nacional? Sí. ¿Maneja usted la economía en su hogar? Sí. Finalmente, ¿conoce usted el proceso exigido en la actualidad para solicitar una cita en el Hospital Universitario San Jorge de Pereira? Sí. Gracias, candidatos. La tercera parte del debate consistirá en que cada candidato tendrá la oportunidad de formularle una pregunta al aspirante que él o ella seleccione de manera totalmente libre, espontánea y voluntaria. La persona o el candidato que sea seleccionado tendrá un tiempo máximo de 45 segundos en su respuesta, con derecho a contrapregunta, si hubiese necesidad o si fuese el caso, por parte única y exclusivamente del equipo periodístico. Comenzamos nuevamente en estricto orden alfabético. Doctora Marta Cecilia, ¿a quién desea preguntarle de sus contendores y qué quiere saber? Al doctor Alberto Arias. Quisiera saber si él ha tenido garantías o ha visto garantías en este proceso electoral y si ha visto que de pronto con argucias jurídicas intenten frenar campañas políticas para no terminar en franca lid este proceso. Doctor Arias, 45 segundos. Gracias. Garantías hemos tenido. Lo que ha habido es una campaña de desprestigio, una campaña manejada por el chisme, la conceja, la trapisonda, personas de la política que solo viven de la política y se sirven de la política, que hacen parte de diferentes campañas, que lo que buscan es posicionar a un candidato y desprestigiar a otro candidato sin argumentos, solo con el chisme, la conceja, la mentira. Pero a nivel de los organismos estatales, gubernamentales, ha habido garantías. Gracias, doctor Alberto, y gracias, doctora Marta Cecilia. Le corresponde ahorita el turno precisamente al candidato del Partido Liberal. Su pregunta, ¿y a qué candidato se la formula? Al doctor Botero. Adelante, 45 segundos para responder, doctor Botero, después de la pregunta. Él afirmaba ahora que cuando fue gobernador creó 2 polos de desarrollo en Mistrató y Pueblo Rico. Y hoy esos 2 municipios son municipios con niveles de pobreza de casi el 80%. ¿Cómo se explica que esos polos de desarrollo no hayan funcionado? No se dijo que se hayan quedado 2 polos de desarrollo, que deberían haber 2 polos de desarrollo en Pueblo Rico y Mistrató. Y empezamos colocando nuestra primera piedra en estos procesos. Con la salida de la llegada de la Brigada Móvil 14, la salida del grupo de alzados en armas, mejoramos la paz y la tranquilidad. Y empieza un proceso con la construcción de la vía Santa Cecilia-San Antonio del Chamí para generar 2 polos. Un polo de desarrollo no se crea en 4 años y lo decía ahora uno de los candidatos también a la gobernación. Un polo de desarrollo es un proceso de mediano y largo plazo que empezó a construirse con hospitales nuevos, con desarrollo vial, con infraestructura importante para esos sectores y obviamente con un cambio de cultura en todo este proceso de desarrollo, tanto esos dos polos de desarrollo que mencionamos anteriormente. Gracias, doctor Botero y doctor Arias. Le corresponde ahorita el turno de preguntar y de seleccionar uno de los contendores al candidato del Movimiento Unir. ¿A quién escoge? Más que contendores son amigos, a la doctora Marta Alzate. ¿Cuál es su inquietud? En la eventualidad que llegáramos a la gobernación, si yo llegara a la gobernación, ¿usted en qué nos acompañaría? Y si usted fuera la gobernadora, ¿en qué le gustaría que Carlos Botero la acompañara en su gobierno? Muy interesante la pregunta. Pienso que no hay que desconocer la experiencia que usted, doctor Botero, ha tenido en la gobernación de Risaralda. Que haya una asesoría de parte suya para gobernar es importante, es interesante, pero más que eso, nosotros vamos a ser muy abiertos en nuestro gobierno, vamos a permitir que participen todos los sectores políticos, va a ser un gobierno donde van a estar allí inmersos todos los profesionales, más allá de estar detrás de un político buscando un favor político, vamos a permitir que participen en la contratación esos profesionales idóneos, los profesionales que quieren hacer parte de la administración pública. Doctor Botero, frente a este evidente coqueteo político, ¿no es mejor hacer una alianza desde ya? ¿Y usted estaría dispuesta a hacerlo? Me he mantenido independiente en estos 11 años, Andrés, de vida política, donde he llegado a la corporación de la Asamblea de Risaralda en 2 oportunidades sin necesidad de hacer alianzas burocráticas ni alianzas por ningún tipo de favores políticos. Seguiremos hasta el 30 de octubre en la contienda electoral. ¿Y si gana el doctor Botero y le ofrece alguna secretaría, algún despacho, algún instituto, aceptaría? Él fue el que mandó las flores.
él me mandó esas flores, pues verá en mí una persona competente, una persona capacitada para gerenciar el departamento de Risaralda. Bueno, comienzan a fraguarse alianzas. Doctor Sigifredo Salazar, ¿a quién escogería y cuál es su pregunta? Al doctor Carlos Alberto Botero. Adelante. La semana pasada o antepasada, el doctor Botero hizo una afirmación en un importante medio nacional, en la W, donde le preguntaron sobre un allanamiento a un bien inmueble de su propiedad, contiguo a su sede política, y él dijo que eso era obra de las campañas negras de los otros candidatos a la gobernación, que no pasaban en las encuestas del 8 o 9%. Al otro día lo volvieron a entrevistar y ya reconoció que sí había sido, que se había un allanamiento a una propiedad, a un bien inmueble de su propiedad, a una empresa donde había tenido participación, y yo le mandé un comunicado público para que me lo respondiera. Doctor Botero, mi campaña es respetuosa, respeta las demás campañas, pero usted habla del sicariato moral. Usted ahí fue temerario y nos endilgó a las otras campañas políticas sicariato moral. Para mí usted ahí realizó sicariato moral y yo hoy le estoy pidiendo públicamente que le diga a los televidentes que nos cuente cuáles son las otras campañas que le están realizando sicariato moral, porque necesito que mi campaña quede libre de toda responsabilidad en este frente, porque no estamos acostumbrados a hacerlo. Mire, primero la pregunta que me hicieron es que se han allanado la sede política nuestra, que jamás fue cierto. La sede política nuestra jamás se ha allanado. Teníamos un inmueble rentado, como cualquier persona puede tener un inmueble rentado y hubo un procedimiento allí, pero jamás sucedió eso. Lo segundo es que nosotros lo que dijimos claramente es que estábamos a puertas de sicariato moral cuando dicen que la sede fue la que planteó eso. Tercero, jamás dije de 8 o 9%, si es que lo que está dando usted en unas encuestas, jamás dije de 8 o 9%, jamás mencioné números en ninguna entrevista. Simplemente lo que he dicho es que sí fui víctima del sicariato moral y he sido víctima, no solamente con este hecho, sino con otras cosas que me han indilgado en esta campaña política que ha sido torpedeada. Y lo decía ahora otro candidato, una campaña que ha sido vilipendiada a la gente, que lo que con argumentos Gracias, candidato. Doctor Sigifredo, si usted fuese el próximo gobernador, ¿le delegaría alguna responsabilidad en su gabinete al doctor Carlos Alberto Botero? Sí, podría ser. ¿Cuál podría ser esa? Podría ser la Secretaría de Salud. Y para usted, doctor Botero, en el caso de que usted sea el actual gobernador de los risaraldenses, ¿usted involucraría, formaría parte de su próximo gabinete del doctor Sigifredo? Sin ningún problema, yo creo que sí, tiene unas cualidades importantes y sin ningún problema lo haría. ¿Dónde lo vería? La verdad es que no conozco completamente el perfil de él, pero sé que es una persona que es abogado con derecho administrativo. De pronto en la oficina jurídica sería su sitio de trabajo. Antes de concluir, le daremos la oportunidad a cada uno de los candidatos a la gobernación para que en 45 segundos se dirija a la opinión pública de UNE y de Caracol Radio, La Básica, y le explique por qué considera lo deben de acompañar o la deben de acompañar este 30 de octubre. Candidato, tienen la palabra. Iniciamos en orden alfabético nuevamente. La candidata Elmira, 45 segundos. Los invito a todos los televidentes y a los oyentes de Caracol Radio para que voten por Marta Cecilia Alzate este 30 de octubre. Marta Cecilia Alzate, una mujer comprometida con el desarrollo de Risaralda, una mujer que ha llegado a la asamblea del departamento de Risaralda en 2 ocasiones sin ningún tipo de alianza burocrática. No me mueve sino otro interés que el servirle a los risaraldenses, que trabajar por los risaraldenses para que haya un bienestar de todas aquellas personas que hacen parte de la vida económica y política de Risaralda. Además, porque Marta Cecilia, más que palabras, son hechos. Gracias, candidata. El turno es ahorita para el doctor Alberto Arias Dávila, candidato del Partido Liberal, 45 segundos. Indudablemente, con todo el respeto de mis colegas, Alberto Arias es el más preparado para regir los destinos de la gobernación, la experiencia administrativa por más de 25 años, la capacidad de gestión de traer recursos de gobiernos internacionales, la capacidad de gestión para traer recursos del gobierno nacional. Y hay una cosa bien importante, la gobernación de Alberto Arias no está empeñada. Alberto Arias ha estado en una campaña contra todo, contra viento y marea, como dirían los viejos, me han tirado como de violín prestado, por eso la pregunta ahora de la doctora Marta, pero Alberto Arias está aquí y el 30 de octubre, con el apoyo de los ciudadanos, va a ser el gobernador de todos los risaraldenses. Gracias, candidato. El turno ahorita para el candidato del Movimiento Unir, el doctor Carlos Alberto Botero López. Bueno, Carlos Alberto Botero López es un hombre trabajador, serio, que ya lo he demostrado, tiene la experiencia suficiente y el apoyo del gobierno central para tener una buena relación, traer recursos importantes para nuestro departamento. Un departamento que hoy lo que tiene que hacer realmente es buscar un desarrollo económico importante.
con obtener a través de los sectores de la economía importantes nuestra nueva ruta para disminuir la pobreza, que es de las más altas del gobierno del país en general, y disminuir los índices de desempleo que tenemos. Eso llevaría a un desarrollo económico importante y a que la gente no tenga que emigrar. Hoy la cuarta parte de nuestra población está por fuera de nuestro departamento. Es un hombre que puede rescatar el San Jorge de Pérez, ya lo ha hecho en 2 ocasiones y queremos verlo hacer. Hay que trabajar de la mano de todo el pueblo risaraldense y es un movimiento independiente, unir nuestro movimiento. La única vez que un gobernante aspira por firmas a la gobernación del departamento de Risaralda. Gracias, candidato. Finalizamos esta última fase del debate, del gran debate electoral, candidatos a la gobernación de Risaralda, con la intervención durante 45 segundos del doctor Sigifredo Salazar, candidato del Partido Conservador. Invito a los televidentes que Sigifredo Salazar es una opción nueva y diferente para la gobernación del departamento de Risaralda. Llevo 25 años en la política, como alcalde de Pueblo Rico, como concejal del Movimiento Doctoral durante 2 periodos, como diputado de la Asamblea, me ha dado la oportunidad de conocer de primera mano y como la palma de mi mano el departamento de Risaralda, con un programa de gobierno con 5 líneas estratégicas que llevado a cabo va a generar mejores condiciones de vida al pueblo risaraldense, con desarrollo social humano, con desarrollo económico, con buen gobierno, cero corrupción, con crecimiento armónico del territorio y con educación de la mano de ciencia, tecnología e innovación. En el 2015 generaremos unas mejores condiciones de vida para el pueblo risaraldense. Gracias, doctor Salazar. Muy bien, agradecemos a todos y cada uno de los candidatos su asistencia y a ustedes muy especialmente por habernos preferido estos 2 días. Debates UNE, Caracol Radio, la verdad frente a frente. Esperamos haber contribuido en el fortalecimiento de nuestra democracia, facilitando la realización de estos 2 debates, Alcaldía de Pereira y Gobernación de Risaralda, donde confiamos hayan podido conocer más aspectos sobre las propuestas de los aspirantes a los principales cargos de elección popular. De esta manera, UNE y Caracol Radio le cumplen nuevamente a la opinión pública de la región. Señores, salgan a votar este domingo 30 de octubre. Fortalezcamos nuestra democracia. Haga valer su derecho de elegir, ejérzalo y realice control al programa de gobierno de quienes ganen. Solo así podremos construir juntos una mejor sociedad. Gracias y hasta una próxima oportunidad. Canal UNE.